Que el Señor le bendiga mucho en esta noche. ¿Cuántos vinieron contentos a recibir la palabra del Señor? Vos. Pueden tomar asiento si lo desean. Mire que esto es también recíproco porque el que está acá arriba ve las caras de abajo y como están las caras y como está la contestación es como que... Pero no. Sabemos que el Señor es el que habla por nosotros. Ese Dios te bendiga, el Señor lo bendiga, ese varoncito. Vamos a dar la palabra en Mateo 13, si lo buscan. Y vamos a empezar de ahí. Y yo esta palabra le puse por título para ver crecer todo lo que el Señor tiene en tu vida. Hay que hacer 4 cosas. Oír, repita conmigo, oír, recibir, entender y fe. 4 cosas. Oír, recibir, entender y fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendición. Señor, pedimos que ahora, Señor, tu palabra sea como ese bálsamo por el cual tú la mandas, Señor, en el corazón de aquellos, Señor, que necesitan, de aquellos, Señor, que vienen a buscar esa palabra, que cambie, Señor, su situación, que cambie su vida, que pueda, Señor, ayudarle a salir de la condición, del estado en donde está. Señor, que pueda, Señor, seguir adelante a pesar de los apesares. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus necesidades. Padre, yo pido que tú obres con poder. Espíritu Santo, tú conoces todas las cosas. Llévanos y ayúdanos a entender. Llévanos a oír, a recibir, a entender y a tener fe, Señor, en la palabra para que ésta produzca, Señor, el fruto por cual el Señor la envía. Dice, al 30, al 60 y al 100%. Señor, ahora toma el control, papá. Reprendemos y echamos fuera todo pensamiento negativo, todo aquello que quiera levantarse en contra, Señor, de tu palabra, de tu enseñanza, de aquello que tú tienes ya, Señor, predestinado por aquellos, Señor, que han venido hoy a recibir lo que tú le vas a dar. Te damos gracias por todas las cosas que has hecho, por las que vas a hacer y por las que vas, Señor, por las que has hecho hoy. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, Mateo capítulo 13, vamos a empezar desde el versículo 2. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol,
se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, a cual 100, a cual 60 y a cual 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Y él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso le hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se convierta, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Bueno, vamos a dejar un poquito hasta ahí. Esta es una historia muy, muy linda que habla casi como un calco de la vida del creyente, ¿no? Del cristiano cuando comienza a caminar, de la vida cristiana. Y cuando leía yo este capítulo, me acordaba de cómo nosotros cuando empezamos a caminar en el camino del Señor, ¿no? Que empieza con muchas ganas, con fuerza, hasta que pasa algo y bueno. Y a veces no empezamos con fuerza, a veces empezamos más o menos a ver qué pasa. Y otras tantas veces estamos mirando porque ya sufrimos un mal, ¿no? Ahí ya pasamos un mal sabor en otro lado y decimos, bueno, vamos a ver. Pero la cuestión que estas cosas pasan a todos aquellos los que quieren hacer la voluntad de Dios, aquellos que quieren seguir a Cristo, aquellos que quieren seguir su doctrina, aquellos que quieren seguir su enseñanza. Y a veces nosotros como cristianos dejamos que muchas cosas sucedan por no saber, ¿no? Por no entender, por no conocer la palabra de Dios. Y veía yo cuando empecé, ¿no? Cuando empecé a caminar, yo le estoy hablando de mi testimonio, ¿no? Hay muchas cosas que empecé a hacer con mi fuerza, aún conociendo lo que era la fe. Pero me costaba esperar en el Señor. Me costaba creer que algo iba a suceder. Porque claro, como yo no estaba en el asunto, yo no estaba haciendo algo, ¿no? Era como que se escapaba de mis manos. ¿Cuántos de nosotros estaban acostumbrados hacer las cosas? O sea, si yo no lo hago, no me quedo tranquilo. Si yo no estoy ahí, me parece que no. ¿Y cuántos no han podido dormir? Veo que... Y sí, porque nos cuesta delegar, nos cuesta entender, nos cuesta comprender cómo es que el Señor va a hacer la obra, cómo es que yo voy a dejar mi vida, mis cosas, todo lo que a mí me pasa
en manos de una persona que me dicen que puede hacer todo, pero que yo no lo veo, no sé. Ese fue el comienzo mío. Y venían los hermanos y me decían, vos confía que Dios está con vos. Y yo decía, bueno, está bien. Si vos lo decís. Pero después uno empieza a entender que es un proceso, que son momentos, que son tiempos, en donde uno sí o sí tiene que pasar por esos caminos. Son tiempos en donde tenemos que aprender, crecer y esperar. Usted no tiene que hacer solamente la semilla, ya está sembrada. Usted tiene que solamente esperar y creer que va a ser así. Qué grande que es el Señor, porque la parábola, justo una parábola de la semilla, ¿no? La parábola son historias, narraciones cortitas que dan ejemplo o analogías de algo que te pasa, algo cotidiano, algo que vos puedes entender y de eso sacás una enseñanza. Y el Señor le hablaba por parábolas a esta gente. Le hablaba porque, bueno, aprender de alguna manera, por cosas cotidianas, de alguna forma. Y él acá habla de 4 tipos de situaciones en la cual un cristiano camina en el camino de seguir a Cristo, de servir al Señor. Y lo compara con la semilla, con plantar una semilla o varias semillas, según las semillas que el Señor te dé. Porque a veces nosotros pensamos que el Señor no nos quiere dar, pero sí el Señor quiere darte, y aún lo que vos ni pensás, porque en su palabra dice, cosa que ojo no vio ni oyó son las que tiene reservadas para aquellos que le creen. Y es difícil creer que va a crecer una semillita cuando vos no la ves, que está ahí abajo de la tierra. Y decís, va a crecer, mi marido se va a convertir, mis hijos van a venir, ¿será que me voy a arreglar con mi pareja cuando salgo de acá? Usted no lo ve, usted no lo ve. Por eso el Señor hace esta comparación, ¿no? Y dice, cuando da la comparación de sembrar, dice que parte cayó en el camino y vinieron las aves y la comieron, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y que brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíces secó, y parte cayó en espinos y otras partes cayeron en el espino y se ahogaron, y otra parte cayeron en buena tierra. Pero lo que más a mí me llama atención, que después en el versículo 9 él dice, el que tiene oído para oír, oiga. Entonces yo empecé a entender que la primer parte para entender lo que el Señor me quiere decir, yo tengo que escucharlo. Yo tengo que escuchar su voz. No quiere decir que vos vas a escuchar con este oído. Hablamos de oído espiritual, pero muchas veces la conciencia es la voz interior, es esa voz que te dice, mirá, cuando vos sabés que estás haciendo bien o cuando sabés que estás haciendo mal. Esa voz habla. Pero a veces nosotros, como la semilla que cae entre el camino y pedregales y entre rocas, no escuchamos la voz del Señor, sino hay muchas voces que se levantan para no justamente dejarnos escuchar la voz del Señor. Y así caminamos nosotros, así andamos. Por eso el Señor hace esta referencia, y en las tres historias, usted va a ver que dice lo mismo
En Mateo, en Marco y en Lucas dice, el que tiene oído para oír, oiga. Y eso es lo que nos falta muchas veces, oír. ¿Pero oír qué? Oír la voz de Dios. Porque así nuestra fe va a crecer. Porque así vamos a comprender, porque así vamos a crecer nosotros. Cuando el Señor habla de la semilla, está hablando de nosotros, de usted y de mí, de mi familia, de mis hijos. Cuando habla de la semilla, habla de nosotros. Y después pone un panorama, ¿por qué no crece la semilla? ¿Por qué seguimos en la misma condición? ¿Por qué no podemos salir adelante? Y dice en el versículo 9, el que tiene oído para oír, oiga. Y acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas en parábola? Y esta parte donde el Señor me hablaba que tenemos que estar cerca del Señor. Tenemos que estar cerca de Él para ver, para escuchar, para entender. En otros textos, en Mateo, Mateo, en Marco, en Lucas, dice que había gente con Él. No era solamente los 12, sino era los 12 y la gente que estaban con ellos. Y esa gente, justamente, si usted va al libro de Lucas, en el capítulo 8 empieza la parábola del sembrador, ahí dice que estaba con gente de condición noble. No estaba la mujer de un, a ver cómo dice, buscamos en Lucas 8. Y aconteció que después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades, María, la que se llamaba Magdalena, de los que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes, juntándose con una gran multitud y en lo que cada ciudad venían a él, y le dijo la parábola. Y ahí empieza la misma parábola del sembrador. Imagínense que no era que solamente estaban gente muy necesitada económicamente o materialmente con el Señor, sino que también seguía el Señor gente con mucho dinero, con un lugar prestigioso. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que hay muchas necesidades que el Señor quiere cubrir. Y Él no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. La palabra dice, el que me busca, me encuentra. Por eso a veces nos falta buscar al Señor. Por eso nos falta estar cerca del Señor. Por eso habla la parábola, ¿no? De la semilla que cae en el camino, ¿no? Que dice que viene un ave y la come. Bueno, ahora después vamos a desarrollar ese punto. Pero después en el versículo, vamos a dar vuelta a estar cerca significa tener una comunión, constante comunicación, compartir junto a Él, atento a lo que quiere decir, no lejos. Estando lejos no podés escuchar la voz del Señor. ¿Se acuerdan la historia de Marta y María? Que eso está, si lo quiere poner, en Lucas 10:38. Lucas 10:38. Y aconteció que yendo el camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María,
la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta, preocupada con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay muchas cosas que se van a levantar en tu vida para que vos no puedas escuchar la voz del Señor, para que no puedas estar atento a aquello que va a decir, así como María y como Marta. Este es un ejemplo cotidiano. Una estaba preocupada en qué íbamos a comer, si voy a cobrar, si voy a pagar la luz, si me alcanza. Y la otra estaba sentada escuchando al Señor porque sabía que su fuente, su fuerza, su provisión venía de Él. ¡Ay! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Estar cerca es muy importante. Estar cerca es muy importante. Y después le dice, volviendo a Mateo 13, versículo 10. A ver, téngame paciencia porque estoy trabajando con un nuevo diccionario. Versículo 10. Y respondiendo: porque vosotros es dado, 11, versículo 11, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Gloria a Dios. ¿Cuánto quieren conocer los misterios de Dios? ¿Cuánto quieren saber cómo, si surge un problema, cómo hago para solucionar este problema? ¿Cómo hago para salir de esta situación? ¿Cuántos quieren saber eso? El Señor tiene eso para vos. Esa necesidad que vos no sabés cómo salir adelante, cómo hacer para caminar, cómo hago. Señor, no tengo fuerza. Esa necesidad, aquello que te está atormentando, que te preocupa, el Señor te lo puede enseñar para que vos puedas salir, para que puedas salir adelante, para que puedas seguir. Y qué lindo tener el privilegio que a nosotros el Señor nos quiere enseñar todas esas cosas. Son cosas que nos cuesta creer. Por eso es importante que tengamos en conciencia el proceso del crecimiento de la semilla. Algo que usted no ve, que sabe que está ahí, pero no ve qué va a pasar, si va a crecer, o cuándo va a crecer, o cuándo va a ver su fruto. Pero el Señor le dice: a ustedes yo les voy a decir cómo son las cosas. A ustedes yo les voy a decir cómo salir de esta situación. A ustedes yo les voy a dar la palabra justa en la cual ustedes quizás tienen que ir a sanar el corazón a algún amigo, alguna amiga, alguna vecina. Eso que necesitas, yo te voy a revelar eso. A ustedes les he dado a conocer los misterios del reino, más a ellos no les he dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Esta parte dice así en Mateo, en otra parte habla solamente y cita la estrofa en la cual Isaías decía de los oídos que viendo no ven y oyendo no oyen. Pero a mí me pareció esta parte importante porque esta parte habla del creyente que recién empieza a caminar con el Señor. Dice que hay dones, hay cosas que el Señor quiere darte. ¿Cuántos han leído la parábola de los dones? A que cuando el Señor se iba lejos,
A uno le había dado 1, al otro le había dado 2 y al otro le había dado 5. ¿Cuánto escucharon? Y después cuando llegó, cada uno del 5 hizo 10, el que le dio 2 hizo 4, pero el que le dio 1 no hizo nada. Entonces su señor dice que le dice, ¿por qué no hiciste nada? Porque tenía miedo. Y si sabés que tenés miedo y si yo te pido, aun cuando vos no hagas, ¿por qué no hiciste y no lo pusiste en el banco para que dé su fruto, su rédito? Porque tenía miedo, dice. Y le dice el Señor, sacarle a este el que tiene y darle al que tiene 10. Y en esa comparación el Señor hace que muchas veces cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, cuando nosotros decidimos caminar, no digo muchas veces correctamente porque todavía estamos creciendo, estamos en formación y no va a ser así de entrada. Pero el Señor sabe tu corazón, que vos querés hacer su voluntad. Y cuando Él ve ese corazón que vos querés hacer su voluntad, Él te llena de dones, te da cosas que vos podés hacer que vos no tenías para pasar en el camino que tenés que pasar, para solucionar el problema que tenés que solucionar. Esos dones, el don de amor, el don de sabiduría, el don de... Hay muchos. Pero el don ese se pierde si uno no está escuchando el llamamiento. Se pierde ese don. En Romanos dice que es irrevocable los dones y el llamamiento que el Señor da. Pero es irrevocable cuando vos dejás de seguir al Señor, ya no es irrevocable. Cuando vos empezás a servir al Señor, ahí el Señor te da. Y cuando vos haces fruto de esos dones, el Señor te sigue dando más. Y en esa situación, en ese contexto, habla Pablo de los dones irrevocables. Pero tenés que tener el llamamiento. Y esto es para los líderes, para que no dejen. Porque muchas veces en esta cuestión, en estas situaciones en donde el Señor presenta la parábola del sembrador, muchos líderes quieren dejar, quieren abandonar. Y el Señor lo está usando con grandes dones. El Señor lo está levantando con grandes dones. Porque tienen un llamamiento. Y esos dones están porque está el llamamiento primero. Si no está el llamamiento, el Señor llama a otro. Y a veces decimos, no se pierden los dones. Ay, aquellos que gustaron, dice, los dones, que han caído y que vuelven nuevamente, quieren volver nuevamente. Por eso es importante, cuando nosotros nos ponemos a la brecha, es importante. Hablábamos del fuego extraño, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, el Señor está con nosotros en todo momento, pero cuando no hacemos la voluntad de Dios, Dios no está contigo. Y eso lo tenemos que aprender. Porque muchos pensamos que, claro, porque yo estoy en un lugar o algo, pero si no haces la voluntad de Dios, Dios no está contigo. Tenés que estar dentro de la voluntad del Señor. Y ahí el Señor te va a respaldar con todos sus dones, con todas sus maravillas. Y es importante, por eso siempre hablamos de la doctrina, del entender, de aprender, de leer, de conocer, de buscar de la palabra de Dios. Porque Dios quiere tener esa relación con cada uno de nosotros. Y acá vamos. Dice, porque de cierto os digo en el versículo 17, que muchos profetas o justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y lo que le fue sembrado en su corazón, esa semilla que fue sembrada en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino.
Cuando el Señor viene a nuestra vida, Él larga la semilla, como dice en Isaías, para que dé el fruto por cual la manda. Pero muchas veces esa semilla no crece porque el enemigo viene y la roba. Cuando habla del malo, habla del diablo y te roba la semilla, te roba lo que el Señor te está hablando. Vos escuchás la palabra de acá y salís a esa puerta y después te olvidás porque seguís estando en otras cosas y el diablo es astuto, hermano, y sabe cómo atacarte. Vos estás peleando con un guerrero de miles de años. Vos recién, ¿cuánto tenés? No tenés ni 100 años. Por eso dice la palabra que el Señor nos da sabiduría y entendimiento para caminar en sus caminos, para entender cosas, para saber cosas. No es que en un año o dos yo ya soy el súper, no. Sabe todo lo que nos falta y aún los súper todavía tienen que aprender. Porque hay un solo maestro y nosotros somos discípulos. Y tenemos que caminar en Él, estando cerca, escuchando su voz, entendiendo qué es lo que nos quiere decir. Porque Él larga una semilla, pero siempre viene el diablo y te roba la semilla. Esto me ha pasado a mí. Por eso el caminar son tiempos, son momentos, son procesos. Te pudo haber robado la primera vez, te pudo haber robado la segunda vez, pero si vos persistís, te digo que esa semilla que el Señor va a plantar en tu corazón va a dar fruto. Por eso hablamos de persistir, de seguir confiando, de seguir adelante a pesar de los apesares. Y yo veo muchas caras que están aquí a pesar de los problemas, pero siguen adelante porque confían que Dios va a hacer algo. Confían que el Señor va a cambiar la situación. Y eso es bueno. En el versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este es el que fue sembrado en espinos. Muchas veces no es problema del diablo, ¿eh? Porque todos le echamos la culpa al diablo, le decimos, el diablo que está diciendo, yo no hice nada, ¿qué tanto me echó la culpa a mí? Yo te empujé un poquito nomás para que vos empieces a rodar por la colina. El parar lo tenés que parar vos. Es tremendo. Pero no tiene raíz, dice. No tiene raíz, no pertenece. Tener raíz es pertenecer. Y muchas veces el problema que tenemos como cristianos es que cuando no nos gusta nada, enseguida dejamos de venir a la casa del Señor. O si no, vamos a otro lado. Entonces, no hay raíz. Hagan la comparación de una plantita y sáquenla de un lado, pónganla en otra maceta, de esa maceta pónganla en la otra. Y fíjense si va a crecer como tiene que crecer esa plantita. Así somos a veces nosotros cuando no escuchamos, o muchas veces cuando nos ponemos rebeldes. Yo le digo nos ponemos porque yo estoy dando el testimonio de mi vida. Entonces Pablo decía, teniendo que ser ya maestro, todavía tienen necesidad de tomar leche. Y yo estoy hablando muchas veces de cristianos que más de 5 años. No estoy hablando de 2, ni de 1, ni que recién empieza. Estoy hablando ya de cristianos de 5 años. Y son momentos, ¿o no? A mí me pasó esto, ¿eh? ¿A quién le pasó esto? ¿Se siente identificado con lo que yo estoy hablando? Sean sinceros. Total, el Señor ya lo sabe. Y estamos, ¿no?, entre pedregales.
¿No? Oímos la palabra, pero como no tiene raíz, es de corta duración y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿no? A veces aprendemos mal lo que es caminar con Cristo. Todo parece que dice, como dice, pare de sufrir, nunca va a pasar por ningún problema. No, ¿quién le dijo eso? Y muchos de nosotros creíamos eso. Yo cuando empecé creía eso. Que no iba a pasar por malos momentos, ya Cristo me solucionó el problema. Gloria a Dios. Y no entendía que tenía que cambiar mi carácter. No entendía que tenía que cambiar mi manera de pensar. No entendía que tenía que cambiar mi manera de hablar. Carácter. Jesús tenía carácter. Porque uno piensa que el carácter es que el que se aguanta todo, ¿no? El que dice todo ahí, enseguida va a los golpes. ¿Qué carácter que tenés? No, eso no es carácter. Eso es el temperamento. Y cuando nosotros somos así, somos de temperamento débil. Carácter es lo que retiene ese caballito de indio que te quiere salir. Carácter es el que retiene esos pensamientos que quieren salir. Carácter es eso que retiene esos sentimientos que vos sabés que no van y lo retiene y lo deja ahí. Eso es carácter. Aflicción y persecución. Y persecución vamos a recibir. Lamentablemente vamos a recibir. Y la palabra dice aún de nuestra familia, aún lo que viven con nosotros, nuestros parientes. Muchas veces, le cuento una historia. Vio que el Señor habla por parábolas. En estos días yo estábamos de vacaciones con mi señora, con mi esposa, mi amada. Habíamos venido y vio que cuando uno a veces ya no tiene nada para hacer, bueno, se pone bueno, voy a ver la tele. Justo vi una película. Y el que me conoce sabe que no me puedo quedar quieto, pero bueno, ya no tenía nada para hacer, así que o me ataban o me sentaban. Entonces me senté a mirar una película. Y en la película hablaba la historia de dos hermanos y un padre. El padre era alcohólico. El hermano mayor y el hermano menor. El hermano mayor, cuando antes de morir su madre se había ido porque ya no resistía la situación en vivir en su casa, ¿cómo estaban? Porque el padre venía, le golpeaba a la mamá, los golpeaba a ellos, entonces se fue y hizo su vida y quedó solamente el hermano menor. El hermano menor cuando crece se va a la guerra, esto es una historia verídica, al Golfo, Estados Unidos, esas guerras que Estados Unidos tiene con Irak, así con el Oriente Petrolero, todas esas cosas. Después viene, pasado un tiempo, porque pasó una situación en donde él tuvo que salvar a sus compañeros, entonces vino como héroe de guerra. El padre era entrenador de la lucha de la UFC, los que conocen de esos que boxean, que se pegan ahí en un cerco y vale todo ahí, vale piña, vale patada y ahí lo único que pierde es que queda knockout, porque tenés que quedar knockout para perder. Y el padre entrenaba a su hijo mayor en eso, pero como estaba en ese momento que había pasado esa situación, el hijo se va y queda el hijo menor. Y el hijo menor había sido que estaba resentido en su corazón por todas las cosas, la diferencia que el papá hacía con él, porque el papá quería más al hermano mayor, lo entrenaba al hermano mayor, hacía todo con el hermano mayor y con él no hacía nada.
Y más después, cuando se fue el hermano mayor, más bronca le agarró porque lo dejó solo en la familia. Hasta que, bueno, se hicieron grandes. Y el padre seguía alcohólico, la madre murió de cáncer. Un desastre. Pero el padre ahora entrenaba al hijo menor. Y justo se dio la meta de querer pelear, ¿no?, en campeonato de ese tipo de deporte en Estados Unidos, en California. Y entraban 16 personas. Por un lado, el hijo, entrenando por el padre, alcanzó y logró entrar al campeonato. Y por otro lado, el hermano mayor, que había sido entrenado anteriormente, pero que lo abandonó y después se había hecho maestro de educación física, lo echaron del colegio por enseñar algunas cosas de ese deporte que estaba practicando y le estaban por sacar la casa, el banco le estaba por sacar la casa, entonces no tiene otra opción que volver a pelear. Y usted sabe que se pone y busca de nuevo a otro entrenador y pelea y bueno, y logran entrar y están los dos en el mismo campeonato. Y más o menos uno estaba acá y el otro estaba donde estaba la puerta. Y el más grande lo miraba y el que estaba en la puerta, el hermano menor, hacía. Lo miraba con una bronca. Al otro día, antes de pelear, va y le dice, quiere hacer conexión este hermano mayor. El otro no lo dejó ni acercarse, casi lo mata ahí. Ya nos vamos a ver en la jaula, le dijo. Y bueno, peleaban uno por cada lado y cada uno iba pasando sus rivales hasta que llegan en la final los dos. Imagínense esa situación. Imagínense usted en su casa con su familiar que no lo pueden ni ver y están juntos ahí, y si donde alguien dice algo es como que... Y acá tenía todo permitido porque se podían golpear, acá se podían golpear de todas maneras. Y empiezan a pelear los dos y el hermano mayor ya su corazón se había ablandado porque vio la condición del padre que todavía el que entrenaba al hijo estaba como que quería recomponerse. Y vio la condición de su hermano menor y dijo, no puede ser que estemos así. Y eran personas que le habían hablado de Cristo. Después ya me puse a buscar. Y hasta que empiezan a pelear y se dan como desconocidos. Hasta que el hermano mayor hace una toma y lo disloca al hombro al menor. Y el hermano menor estaba así y ya era el tercer round, el último, porque son cada round de 5 minutos. Y lo ve al hermano y le dice, no te quiero pegar. Y hace así, y va dando vueltas, y el otro con el hombro ahí, y tiraba piña, patada, y el otro no le quería pegar. Hasta que, bueno, fue y dio un par de toques y ahí quedó más maltrecho el otro, el más chico, y no te quiero golpear. Y lo agarró y lo noqueó. Y después cuando que cortó ahí, fue, agarró, lo abrazó, lo levantó. Perdóname, le dijo. Perdóname por no estar tanto tiempo. Perdóname por todas las cosas que hice y perdóname ahora porque sabía que esto para vos era muy importante. Y yo digo, vio que el Señor habla por parábola, el Señor me habló mucho por esa película. ¿Por qué tenemos que esperar a que sucedan las cosas? ¿Por qué tenemos que esperar si el Señor nos quiere dar todas las cosas? ¿Por qué no dejamos que esa semilla que el Señor planta en nuestro corazón crezca? ¿Por qué no luchamos para que eso suceda? Porque muchas veces
nos ponemos duros. Cuando el Señor nos dice, tenés que perdonar, tenés que amar, tenés que buscarlo. A veces esa semilla no quiere crecer. Esa semilla no quiere crecer. El Señor quiere que crezca en tu corazón. Ya pueden venir los músicos. Y habló después el Señor. Porque dice, en la aflicción y persecución y por causa de la palabra tropieza. El que fue sembrado entre espinos, el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Cuando muchas veces ponemos otras cosas en primer lugar que al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto el trabajo primero antes que el Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos puesto nuestro orgullo antes que el Señor? ¿Cuántas veces el Señor nos habla en nuestro corazón, a nuestro oído, diciéndonos, hijo, esto no está bien? Y nosotros hacemos oídos sordos. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Entiende. El Señor quiere que entienda. Entender es actuar devotamente, entendido, juicioso, comprender. El Señor nos quiere enseñar. La palabra dice, ¿por qué te quiere enseñar? Para que seas libre. Primero, nos quiere dar la vida. Pero hay que escuchar. Su palabra dice que Él nos da vida eterna. Y que aún cuando estés muerto, dice que los que están en Él y los que lo buscan, aún cuando estés muerto, vivirán. Pero hay una segunda muerte también. ¿Cuántos saben que hay una segunda muerte? Hay una parte que el Señor le dice, uno de los discípulos le dice, Señor, espérame que voy a enterrar a mi padre, que está muerto. El Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y no estaba hablando cómo un muerto va a enterrar a otro muerto. Estaba hablando de esa persona que estaba muerto espiritualmente. Y el Señor no quiere que seas un muerto espiritualmente. El Señor quiere que vivas. Por eso Él quiere enseñarte y darte, dice, enseñarte la verdad. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Él te enseña la verdad. Dice, si sos mi discípulo y hacer lo que digo, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuántas cosas, no? En una historia solamente de una semilla que cae en ciertas posiciones, en ciertos lugares, pero qué sabiduría la del Señor para enseñarlo en una vida cotidiana cómo nosotros debemos andar en el camino de Cristo. Por eso, si en esta palabra te sentiste reflejado en alguno de estos puntos, te animo a que te pongas de pie.
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Ahí donde estás, cerrá tus ojos, levantá tu mano al Señor, al cielo. Mire, hermano, cuando yo leí esto, yo decía, Señor, no hay otra semilla por ahí, no se te quedó, porque me parece que todas estas las cumplí y algunas más todavía. Por eso quizás si vos te sentiste reflejado en alguna de estas situaciones, hoy es el momento y el lugar en la presencia de nuestro Dios para pedir perdón y para pedirle que te ayude en esa situación que necesitas. El milagro de Dios es sencillo. A veces pensamos que tenemos que sentir corriente, no sé. El Señor lo puede hacer en cualquier momento. Solamente sabe lo que necesita. Un corazón dispuesto, un corazón que oye, un corazón que recibe, un corazón que entiende y un corazón que le cree, un corazón que tiene fe. Cerra tus ojos, cerra tus ojos. Hay situaciones en la cual esta vida, esta realidad en la cual estamos muchas veces nos superan. Y muchas veces el Señor permite para ver en dónde estamos parados. Permite esas situaciones, permite esos problemas para ver, dice la palabra, en dónde está tu corazón. Si había de hacer o no lo que Él te dice. Señor, Padre, aquí está tu pueblo, Señor, con un corazón dispuesto a cambiar. Señor, que ese corazón ya no sea un corazón de piedra, sino que sea un corazón de carne. Un corazón, Señor, que sea tierra, Señor, buena, para que tu palabra halle, Señor, esa tierra fértil, para que en tu palabra esa semilla pueda producir el fruto, Señor, por cual tú la envías, por cual tú la plantas, Señor. Padre, yo pido en cada uno, tú ves sus corazones, Señor. Tú ves su necesidad y sabes, Señor, en cuál área es la que necesita, Señor, de ti. Oh, Padre, visítalo, Señor. Espíritu Santo, obra con poder. Obra con poder en cada uno de ellos. Escudriña nuestros corazones.